Mi hija desapareció jugando en el jardín. 12 años después encontramos su diario dentro del árbol. Si te gusta escuchar historias como esta, por favor suscríbete a nuestro canal y deja tu like. Eso nos incentiva mucho a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. Capítulo 1. El día que cambió todo. El sol de marzo comenzaba a declinar sobre el barrio San Telmo cuando Sofía Mendoza gritó el nombre de su hija por última vez ese día. Valentina. La cena está lista. Su voz se perdió entre las hojas del viejo jacarandá que dominaba el patio de su casa en la calle Defensa. Era 15 de marzo de 2012, y esa fecha quedaría grabada a fuego en su memoria para siempre. Valentina tenía apenas 7 años, con el cabello castaño recogido en 2 coletas que bailaban cuando corría, y esos ojos verdes que había heredado de su abuela paterna. Era una niña curiosa, siempre inventando juegos en el jardín trasero de la casa que habían heredado de los padres de Sofía. Le encantaba trepar al jacarandá, construir casitas con las ramas caídas y hablar sola, como si tuviera amigos imaginarios. Debe estar jugando detrás del árbol, pensó Sofía mientras se secaba las manos en el delantal. Su marido, Diego, llegaría pronto del trabajo en el puerto, cansado como siempre, pero con esa sonrisa que reservaba para ver a su pequeña princesa corriendo hacia él con los brazos abiertos. El viento porteño movía las cortinas de encaje de la cocina mientras Sofía terminaba de preparar las milanesas. El aroma a ajo y perejil llenaba la casa de 2 plantas que habían reformado con tanto amor. Cada rincón tenía la huella de Valentina, sus dibujos pegados en la heladera, sus muñecas desperdigadas por el living, sus zapatillas siempre fuera de lugar. Cuando salió al patio, el corazón le dio un vuelco. El jardín estaba vacío. Las hojas del jacarandá susurraban secretos al viento, pero no había rastro de su hija. Valentina, gritó más fuerte, sintiendo como el pánico comenzaba a trepar por su garganta como una hiedra venenosa. Revisó detrás del árbol, bajo los arbustos de jazmín, dentro del pequeño galpón donde guardaban las herramientas. Nada. Solo el silencio pesado de la tarde porteña y el eco de su propia respiración acelerada. Las manos le temblaban cuando abrió la puerta del fondo que daba al pasillo común del edificio vecino. Tampoco estaba allí. Quizás fue a la casa de la señora Carmen, se dijo, intentando mantener la calma. Carmen era la vecina de al lado, una mujer mayor que siempre tenía caramelos para Valentina. Pero cuando tocó el timbre, Carmen la recibió con cara de preocupación. No había visto a la niña en toda la tarde. El corazón de Sofía comenzó a latir como un bombo. Corrió por las calles empedradas del barrio, preguntando a todos los vecinos, a los comerciantes, a los turistas que paseaban por San Telmo. Nadie había visto a una niña de 7 años con coletas castañas y vestido azul con flores blancas. Cuando Diego llegó a las 8 de la noche, encontró a su esposa sentada en los escalones de la entrada, llorando con la desesperación de quien ya ha perdido la esperanza. Sus ojos, normalmente dulces y tranquilos, estaban rojos e hinchados. Las manos le temblaban mientras le contaba lo sucedido. «Llamé a la policía», susurró Sofía. «Vienen en camino. Diego, nuestra bebé, nuestra Valentina». No pudo terminar la frase. Las palabras se le quedaron atragantadas en la garganta como espinas. Diego la abrazó fuerte, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Era un hombre corpulento, acostumbrado al trabajo duro, pero en ese momento se sintió más frágil que nunca. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba hacia el jacarandá, como si el árbol pudiera darle respuestas. Los policías llegaron 1 hora después. 2 oficiales jóvenes que tomaron la denuncia con seriedad pero con esa expresión profesional que no daba esperanzas. Revisaron cada rincón de la casa, del jardín, del barrio. Hablaron con todos los vecinos, tomaron fotos, llenaron formularios. «Señora, vamos a hacer todo lo posible», dijo uno de ellos antes de irse. «Pero necesito que entienda que las primeras 24 horas son cruciales». Esa noche, Sofía y Diego no durmieron. Se quedaron despiertos, abrazados en el sofá del living, mirando hacia el jardín a través de la ventana. El jacarandá parecía diferente bajo la luz de la luna, más imponente, más misterioso.
Sus ramas se movían con el viento nocturno como brazos que intentaran decirles algo. Capítulo 2. La búsqueda desesperada. Los primeros días después de la desaparición de Valentina se convirtieron en una pesadilla sin fin para la familia Mendoza. Buenos Aires, con sus calles laberínticas y millones de habitantes, se había tragado a su pequeña hija sin dejar rastro. El comisario Rodríguez, un hombre de mediana edad con bigote canoso, se hizo cargo del caso con la dedicación de quien entiende que cada minuto cuenta. Señores Mendoza, les dijo durante una de sus visitas a la comisaría del barrio, hemos revisado todas las cámaras de seguridad de un radio de 10 cuadras. Hemos interrogado a personas con antecedentes en la zona. Estamos haciendo todo lo humanamente posible. Pero Sofía no podía quedarse quieta. Cada mañana salía a la calle con fotos de Valentina plastificadas, pegándolas en cada poste de luz, en cada vidrio de comercio que se lo permitiera. Su cara se había vuelto familiar en San Telmo, la madre desesperada que buscaba a su hija desaparecida. Diego, por su parte, había tomado licencia en el puerto. No podía concentrarse en el trabajo sabiendo que Valentina estaba en algún lugar, posiblemente necesitándolos. Se sumó a las búsquedas organizadas por la policía, recorriendo parques, terrenos baldíos, estaciones de tren. Sus manos, acostumbradas a cargar contenedores pesados, ahora temblaban cada vez que su teléfono sonaba, esperando noticias que nunca llegaban. Los vecinos de San Telmo se movilizaron como nunca antes. Carmen, la vecina mayor, organizó una cadena de oración en la parroquia San Pedro Telmo. Los comerciantes de la feria dominical colocaron fotos de Valentina en sus puestos. Incluso los turistas se conmovieron con la historia y compartían las imágenes en sus redes sociales. Mi niña era tan pequeña, lloraba Sofía todas las noches, aferrada a la muñeca favorita de Valentina. Apenas sabía cruzar la calle. ¿Cómo puede haber desaparecido así, de la nada? Los medios de comunicación porteños se hicieron eco del caso. Televisores de toda la ciudad mostraban la foto de Valentina, esa sonrisa dulce, los ojos verdes brillantes, las coletas despeinadas por el juego. Valentina Mendoza, de 7 años, desapareció de su hogar en San Telmo el pasado 15 de marzo, repetían los periodistas con voz grave. Cada llamada al número que habían dado en televisión era una nueva esperanza que se desvanecía. Personas que creían haberla visto en Retiro, en La Boca, en Palermo. Todas falsas alarmas que destrozaban un poco más el corazón de sus padres. Un mes después de la desaparición, Sofía había perdido 10 kilos. Sus ojos, antes brillantes y alegres, se habían hundido en ojeras profundas. Diego, que siempre había sido el fuerte de la pareja, comenzó a mostrar signos de una depresión que lo consumía por dentro. La casa, que antes resonaba con las risas de Valentina, se había convertido en un mausoleo silencioso. ¿Y si se la llevaron a otra provincia?, preguntaba Sofía obsesivamente. ¿Y si está en Mendoza, en Córdoba, en algún lugar donde nadie la reconoce? El comisario Rodríguez amplió la búsqueda a nivel nacional. La foto de Valentina llegó a comisarías de todo el país. Pero Argentina es inmensa, y una niña de 7 años podía estar en cualquier lugar o en ninguno. La psicóloga que les asignaron los servicios sociales, la doctora Martínez, intentaba prepararlos para lo peor. Es importante que entiendan que después de tanto tiempo, comenzaba a decir con voz suave, pero Sofía siempre le interrumpía. Mi hija está viva, decía con una convicción que desafiaba toda lógica. Una madre lo sabe. Puedo sentirla. Diego, en cambio, comenzó a considerar otras posibilidades. Por las noches, cuando creía que Sofía dormía, se quedaba despierto mirando el techo, imaginando escenarios terribles. ¿Y si alguien la había lastimado? ¿Y si nunca la volvían a ver? El jardín trasero se había convertido en un lugar sagrado y maldito a la vez. Sofía pasaba horas sentada bajo el jacarandá, como si la cercanía al último lugar donde había visto a su hija pudiera traerla de vuelta. Diego había instalado luces de seguridad por todo el patio, convencido de que si Valentina regresaba, debía poder encontrar el camino a casa. Los meses se convirtieron en años, pero la esperanza de Sofía nunca se desvaneció completamente. Cada cumpleaños de Valentina, cada Navidad, cada día del niño,
preparaba como si su hija fuera a volver. La habitación de Valentina permanecía intacta, sus juguetes en su lugar, su cama tendida, su ropa doblada en el armario. Un día va a volver, le decía a Diego cuando él sugería que quizás era hora de aceptar la realidad. Y cuando lo haga, todo debe estar como ella lo dejó. Capítulo 3. Los años del dolor. 5 años habían pasado desde la desaparición de Valentina, y la herida en el corazón de la familia Mendoza seguía tan abierta como el primer día. Buenos Aires había cambiado, San Telmo había evolucionado con nuevos restaurantes y boutiques para turistas, pero la casa de la calle Defensa permanecía congelada en el tiempo, como un museo del dolor. Sofía había dejado su trabajo en la escuela primaria del barrio. No podía soportar ver a niños de la edad que tendría Valentina ahora. Cada cara de 12 años le recordaba cómo debería verse su hija, más alta, con rasgos más definidos, quizás con aparatos en los dientes y esa rebeldía típica de la preadolescencia. La imaginaba con el pelo largo, jugando menos en el jardín y más interesada en la música o en los libros. Diego había regresado al trabajo en el puerto, pero era una sombra de lo que había sido. Sus compañeros lo trataban con esa mezcla de compasión e incomodidad que se reserva para quienes han sufrido tragedias incomprensibles. Durante los almuerzos, cuando los otros hombres hablaban de sus hijos, de los partidos de fútbol los sábados, de las tareas escolares, Diego guardaba silencio y miraba hacia el río de la Plata como si en sus aguas turbias pudiera encontrar respuestas. Tendrías que ir a ver a la psicóloga, le sugería Sofía de vez en cuando, pero él negaba con la cabeza. No van a devolverme a mi hija hablando de mis sentimientos, respondía con esa dureza que había desarrollado como armadura contra el mundo. La casa se había convertido en un santuario extraño. Sofía mantenía la habitación de Valentina exactamente como el día de su desaparición, pero había agregado elementos, fotos de cómo se vería Valentina a los 8, 9, 10 años, creadas por computadora por especialistas de la policía. En la mesa de luz había libros apropiados para su edad actual, como si su hija fuera a volver en cualquier momento y necesitara ponerse al día con la lectura. Los vecinos, que al principio habían sido un gran apoyo, comenzaron a mirarlos con esa mezcla de pena y fastidio que genera el dolor ajeno cuando se prolonga demasiado. Carmen, la vecina mayor, había muerto 2 años atrás, llevándose con ella una de las últimas conexiones emocionales que Sofía tenía con el día de la desaparición. Deberían mudarse, le sugería la hermana de Diego durante las escasas visitas familiares. Esta casa tiene demasiados recuerdos dolorosos. Pero Sofía se aferraba a cada ladrillo, a cada rincón donde Valentina había jugado. Y si vuelve y no nos encuentra, argumentaba siempre. Esta es su casa. Tiene que saber dónde buscarnos. El jardín trasero se había convertido en su refugio y su tormento. Pasaba horas sentada bajo el jacarandá, que ahora había crecido considerablemente. Sus ramas se extendían más allá de lo que recordaba, creando una sombra más amplia, más protectora. O más amenazante, dependiendo de su estado de ánimo. Durante las tardes de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer, Sofía las juntaba obsesivamente. No podía soportar ver el jardín desordenado, como si mantener todo perfecto fuera una forma de invocar el regreso de su hija. Diego la observaba desde la ventana de la cocina, con el corazón partiendo cada día un poco más. Los aniversarios eran especialmente duros. Cada 15 de marzo, los medios de comunicación recordaban brevemente el caso de Valentina Mendoza, la niña que había desaparecido en San Telmo. Pero con cada año que pasaba, la cobertura era menor, las esperanzas más débiles, el interés público más escaso. 5 años, susurró Sofía en el último aniversario, mirando la foto de Valentina que mantenía en la mesa de la cocina. 5 años sin escuchar su risa. El comisario Rodríguez, que seguía a cargo del caso aunque ya estaba cerca de la jubilación, los visitaba cada tanto. Ya no traía noticias nuevas, solo la confirmación de que el caso seguía abierto, que cualquier pista nueva sería investigada. Pero sus ojos cansados decían lo que sus palabras no podían, después de tanto tiempo, las probabilidades de encontrar a Valentina viva eran casi nulas. Nunca vamos a dejar de buscarla, les aseguraba, pero incluso él sabía que mentía. Los casos nuevos se acumulaban, los recursos eran limitados,
y Valentina Mendoza se había convertido en una más de las miles de personas desaparecidas en Argentina. Sofía había desarrollado rutinas obsesivas que la ayudaban a sobrevivir cada día. Todas las mañanas preparaba mate y se sentaba en el jardín, hablándole al jacarandá como si Valentina pudiera escucharla a través de sus raíces. Le contaba sobre el barrio, sobre los nuevos vecinos, sobre cómo había cambiado la ciudad. «Tu papá está triste», le decía al árbol. «Pero te sigue esperando. Los dos te esperamos». Diego, por su parte, había comenzado a hablar menos. Las palabras le parecían inútiles, vacías. Trabajaba, comía, dormía, pero era como si estuviera cumpliendo con los movimientos básicos de estar vivo sin realmente vivir. Por las noches, cuando creía que Sofía no lo veía, salía al jardín y se quedaba parado frente al jacarandá, con las manos en los bolsillos, como si estuviera esperando una señal, una respuesta, un milagro. El árbol había crecido tanto que sus ramas más altas ya tocaban el techo del galpón del fondo. Sus raíces, invisibles bajo la tierra, se habían extendido por todo el jardín, creando pequeñas elevaciones en el césped. Era como si el jacarandá hubiera decidido reclamar cada centímetro del lugar donde Valentina había jugado por última vez. Capítulo 4. La tormenta que lo cambió todo. El verano de 2024 llegó a Buenos Aires con una intensidad inusual. Las temperaturas superaban los 38 grados, y la humedad del Río de la Plata convertía cada día en una prueba de resistencia. Sofía, que ahora tenía 52 años y había encanecido prematuramente, pasaba las horas más calurosas del día refugiada en la sombra del jacarandá, que se había convertido en el verdadero dueño del jardín trasero. El árbol era ahora majestuoso, con un tronco que requería que dos personas se abrazaran para rodearlo completamente. Sus ramas se extendían en todas las direcciones, algunas llegando hasta la ventana del primer piso de la casa. Sofía lo había podado varias veces a lo largo de los años, pero siempre con cuidado, como si lastimar al jacarandá pudiera alejar para siempre cualquier posibilidad de que Valentina regresara. Diego había cumplido 55 años el mes anterior, y su cuerpo comenzaba a mostrar los signos del trabajo pesado y la pena acumulada. Sus hombros, antes rectos y fuertes, se habían encorvado ligeramente, y sus manos desarrollaron un temblor casi imperceptible que se intensificaba cuando hablaba de Valentina. 12 años, había susurrado en el último aniversario de la desaparición. 12 años y ni una sola pista real. El comisario Rodríguez se había jubilado 2 años atrás, y el caso había pasado a manos de oficiales más jóvenes que no tenían la misma conexión emocional con la familia. Las visitas policiales se habían espaciado hasta convertirse en llamadas telefónicas ocasionales, y luego en silencio casi total. Pero la tarde del 23 de febrero de 2024, la naturaleza decidió intervenir de manera dramática. El servicio meteorológico había anunciado tormentas fuertes, pero nadie esperaba la intensidad del fenómeno que se desató sobre Buenos Aires. Los vientos superaron los 100 km por hora, arrancando techos, derribando árboles centenarios y cortando el suministro eléctrico en media ciudad. Sofía y Diego se refugiaron en el interior de la casa, escuchando cómo la tormenta rugía afuera con una furia ancestral. Los vidrios de las ventanas vibraban con cada ráfaga de viento, y la lluvia golpeaba el techo con la intensidad de miles de martillos. «El jacarandá», gritó Sofía por encima del estruendo, corriendo hacia la ventana que daba al jardín. Diego la siguió, y ambos presenciaron un espectáculo aterrador y fascinante a la vez. El árbol que había sido testigo silencioso de su dolor durante 12 años se balanceaba violentamente, sus ramas más altas rozando peligrosamente los cables eléctricos de la calle. Algunas de las ramas más grandes se quebraron con sonidos secos que se escuchaban incluso por encima del viento. Las hojas volaban como confeti púrpura en una celebración macabra. «Se va a caer», susurró Diego, abrazando a Sofía. «Después de todo este tiempo, se va a caer». Pero el jacarandá resistió. Sus raíces, profundas y extendidas después de décadas de crecimiento, lo mantuvieron firme contra la furia de la tormenta. Sin embargo, el precio fue alto, gran parte de su copa quedó devastada, y el jardín trasero amaneció cubierto de ramas rotas, hojas y flores púrpuras que formaban una alfombra húmeda y melancólica. Cuando la tormenta finalmente cesó, al amanecer del 24 de febrero,
Sofía y Diego salieron a evaluar los daños. El jardín que conocían había desaparecido. En su lugar encontraron un paisaje lunar de destrucción, con el jacarandá herido pero aún majestuoso en el centro, como un superviviente de guerra. «Vamos a necesitar ayuda para limpiar todo esto», dijo Diego, calculando mentalmente el trabajo que les esperaba. Había ramas del grosor de un brazo desperdigadas por todo el patio, y algunas habían caído sobre el techo del galpón, dañando las chapas. Sofía caminó lentamente entre los escombros vegetales, tocando las ramas caídas como si fueran reliquias sagradas. Cada pedazo del jacarandá tenía para ella un valor emocional incalculable. Era parte del último lugar donde había visto a Valentina, parte del escenario de sus 12 años de esperanza y dolor. «No podemos tirar nada», le dijo a Diego con voz firme. «Cada rama, cada hoja. Todo tiene que quedarse en el jardín». Diego la miró con preocupación. La obsesión de Sofía con mantener todo exactamente como el día de la desaparición se había intensificado con los años, y ahora parecía extenderse incluso a los restos de la tormenta. «Sofía, amor», le dijo con suavidad, «tenemos que ser prácticos. No podemos vivir en medio de este desastre». Pero ella ya se había arrodillado junto a una de las ramas más grandes, que había caído cerca del tronco principal. Sus manos temblaron cuando la tocó, y por un momento, Diego pensó que iba a quebrarse otra vez, como tantas veces en estos 12 años. En cambio, Sofía se incorporó con una expresión extraña en el rostro. Sus ojos, que habían perdido tanto brillo con los años, mostraron un destello de algo que Diego no había visto en mucho tiempo, curiosidad genuina. «Diego», susurró, «ven a ver esto». Él se acercó, siguiendo la mirada de su esposa hacia el tronco del jacarandá. Donde antes había estado cubierto por las ramas más bajas, ahora se veía claramente una abertura en la corteza, a unos 2 metros del suelo. No era natural, parecía como si alguien hubiera tallado un hueco en el árbol hace mucho tiempo, y las ramas lo habían ocultado durante años. «¿Qué es eso?», preguntó Diego, acercándose más al tronco. Sofía ya estaba trepando, usando las irregularidades de la corteza como puntos de apoyo. Sus movimientos eran torpes después de tantos años sin ejercitarse, pero la adrenalina la impulsaba hacia arriba. «Sofía, bájate de ahí. Te vas a lastimar», gritó Diego, pero ella ya había llegado a la altura de la abertura. Lo que vio dentro la dejó sin respiración. Capítulo 5. El diario secreto. Con manos temblorosas, Sofía metió la mano en el hueco del jacarandá. Sus dedos tocaron algo suave, envuelto en lo que parecía ser una bolsa de plástico. El corazón le latía tan fuerte que podía escuchar su eco en los oídos mientras extraía cuidadosamente el objeto misterioso. «¿Qué es, Sofía? ¿Qué encontraste?», gritaba Diego desde abajo, con las manos extendidas para ayudarla a bajar. Ella descendió lentamente, aferrando el paquete contra su pecho como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Una vez en el suelo, se sentó sobre una de las ramas caídas y comenzó a desenvolver con cuidado las múltiples capas de bolsas plásticas que protegían el contenido. Diego se arrodilló a su lado, observando con fascinación y temor lo que emergía de las envolturas. Era un cuaderno pequeño, del tipo que usan los niños en la escuela, con tapas de cartón decoradas con dibujos de flores. Las páginas estaban manchadas por la humedad y el tiempo, pero sorprendentemente bien conservadas. «No puede ser», susurró Sofía cuando abrió la primera página. Allí, en letras grandes y desiguales, estaba escrito: «Diario de Valentina Mendoza, privado». Diego sintió como si el mundo se detuviera. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras contemplaba la caligrafía infantil de su hija, esas letras que había visto miles de veces en sus tareas escolares, en las cartas que le escribía para el Día del Padre, en los dibujitos que pegaba en la heladera. «Es de ella», susurró Diego con voz quebrada. «Es de nuestra Valentina». Sofía pasó la página con manos temblorosas. La primera entrada estaba fechada, 10 de marzo de 2012, 5 días antes de la desaparición. El corazón de ambos padres se aceleró al darse cuenta de que tenían en sus manos las últimas palabras que su hija había escrito. «Querido diario», leyó Sofía en voz alta, su voz temblando con cada palabra.
Hoy mami me compró este cuaderno para que pueda escribir mis secretos. Dice que las niñas grandes tienen diarios. Yo ya tengo 7 años, así que soy grande. Voy a esconder este diario en el lugar más secreto del mundo para que nadie lo lea. Diego se cubrió el rostro con las manos. 12 años buscando cualquier rastro de su hija, y todo este tiempo el jacarandá había guardado sus palabras más íntimas. Sofía continuó leyendo la siguiente entrada, fechada 12 de marzo de 2012. Mi amigo me dijo que puedo contarle todos mis secretos. Él vive en el jardín y solo yo puedo verlo. Mami y papi no saben de él porque es invisible para los grandes. Me dijo que su nombre es Tomás y que tiene 8 años como mi primo Mateo. Le gusta jugar a las escondidas y trepar árboles. Dice que conoce lugares mágicos que los adultos no pueden ver. ¿Qué amigo?, preguntó Diego, confundido. Valentina siempre jugaba sola en el jardín. Sofía siguió leyendo, su corazón latiéndole cada vez más rápido. 14 de marzo de 2012. Tomás me mostró un lugar súper secreto hoy. Dice que debajo del jardín hay túneles que van hasta el río. Me contó que él vive ahí con otros niños que no tienen padres. Dice que son felices porque pueden jugar todo el día sin que nadie los regañe. Me pidió que vaya con él mañana. Dice que puedo volver cuando quiera, pero que primero tengo que conocer su casa. No sé si debo ir. Mami siempre me dice que no hable con extraños. Las manos de Sofía comenzaron a temblar violentamente. Diego le quitó suavemente el diario y continuó leyendo. 15 de marzo de 2012. Hoy es el día. Tomás dice que va a venir por mí después del almuerzo. Mami está cocinando milanesas. Huele muy rico. Tomás dice que donde él vive siempre hay dulces y que nunca hay que limpiar los juguetes. Suena divertido. Voy a dejar este diario escondido en el árbol por si algo pasa. Tomás dice que solo va a ser por un ratito, pero quiero que mami y papi sepan que los amo mucho si no vuelvo a tiempo para la cena. El diario se les cayó de las manos. Sofía y Diego se miraron con una mezcla de horror y comprensión. Por fin entendían qué había pasado esa tarde de marzo de 2012. Alguien se la llevó, susurró Sofía. Alguien la convenció de que fuera con él. Diego se puso de pie bruscamente, caminando en círculos por el jardín devastado. La rabia comenzó a reemplazar al dolor en su pecho. 12 años, gritó. 12 años perdidos. Si hubiéramos encontrado este diario antes. Diego, lo llamó Sofía con voz suave. Hay más. Él regresó a su lado y volvió a tomar el cuaderno. Las siguientes páginas estaban escritas con una letra más temblorosa, menos cuidada. No sé qué día es. Tomás me mintió. Este lugar no es divertido. Está oscuro y hay humedad. Los otros niños lloran mucho. Quiero ir a casa. Quiero a mami y a papi. El hombre que dice ser el papá de Tomás es muy feo y grita mucho. Me dijo que no puedo irme hasta que aprenda a portarme bien. No entiendo qué hice mal. Las lágrimas de Sofía caían sobre las páginas amarillentas. Cada palabra era una puñalada en su corazón de madre. La siguiente entrada estaba fechada varios días después, aunque la letra de Valentina se veía cada vez más débil. Traté de escapar hoy pero no pudo. El lugar está muy lejos de casa. No reconozco nada. Hay agua cerca, puedo escuchar las olas. Los otros niños me dijeron que algunos han estado aquí por años. No quiero quedarme años. Quiero mis juguetes. Quiero dormir en mi cama. Quiero que mami me haga las trenzas como me gustan. Diego cerró el diario por un momento. No podía seguir leyendo. La imagen de su pequeña Valentina, asustada y sola, lo destrozaba por dentro. Sofía le quitó el cuaderno con delicadeza y continuó leyendo con voz entrecortada. El hombre malo se llevó a Carla hoy. Era una niña más grande que yo. Los otros dijeron que cuando cumples 12 años te llevan a otro lugar. No sé si es mejor o peor. Carla lloraba mucho. Yo también quiero llorar pero ya no me salen lágrimas. Dios mío, susurró Diego,
cubriéndose el rostro. Nuestra bebé, ¿qué le hicieron? Sofía siguió pasando las páginas. Las entradas se volvían más espaciadas, como si Valentina hubiera perdido la esperanza de escribir. La caligrafía se hacía cada vez más irregular, mostrando el deterioro físico y emocional de la niña. Hoy cumplí 8 años. Nadie lo sabe. No hubo torta ni globos. Solo pensé en el cumpleaños del año pasado, cuando mami me hizo esa torta de chocolate con forma de mariposa. Papi me regaló esa muñeca que tanto quería. ¿Se acordarán de mí? ¿Seguirán buscándome? Las palabras se difuminaban entre las lágrimas de Sofía. Cada entrada era un testimonio del sufrimiento de su hija, pero también de su fuerza y su amor inquebrantable hacia sus padres. La penúltima entrada del diario estaba fechada varios meses después. Los niños nuevos que trajeron me contaron que la policía está buscando a muchos de nosotros. Dijeron que vieron nuestras fotos en la televisión. Eso me da esperanza. Tal vez mami y papi no se han olvidado de mí. Tal vez alguien va a encontrarnos. Tengo que ser fuerte como me enseñó papi. Y finalmente, la última entrada, con letra tan temblorosa que era difícil de leer. Se van a llevar a los niños grandes a otro lugar mañana. Yo ya tengo 8 años y medio. El hombre malo dice que es hora de que aprenda cosas nuevas. Tengo miedo. Si algo me pasa, quiero que mami y papi sepan que siempre los amé. Quiero que sepan que traté de ser valiente. Quiero que sepan que todos los días soñaba con volver a casa y sentarme bajo el jacarandá con ellos. Espero que un día encuentren este diario y sepan que su Valentina nunca dejó de amarlos. Capítulo 6. La revelación devastadora. El silencio que siguió a la lectura de la última entrada del diario fue ensordecedor. Sofía cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho, como si al hacerlo pudiera abrazar a la niña que había escrito esas palabras 12 años atrás. Diego se había quedado inmóvil, mirando hacia el horizonte sin ver realmente nada. «Tenemos que llamar a la policía», susurró finalmente Diego, sacando su teléfono celular con manos temblorosas. «Esto cambia todo. Ahora sabemos que alguien se la llevó. Hay otros niños. Podríamos». Diego, lo interrumpió Sofía con una voz extrañamente calmada. «Mira la fecha de la última entrada». Él volvió a abrir el diario y revisó cuidadosamente la fecha escrita con la letra infantil de Valentina. Su rostro se descompuso cuando entendió lo que significaba. Octubre de 2012, leyó en voz alta. 7 meses después de su desaparición. Sofía asintió lentamente. Nuestra hija escribió esto cuando tenía 8 años y medio. Ahora tendría 19. La implicación de esas palabras cayó sobre ellos como un martillo. Si Valentina había estado viva hasta octubre de 2012, ¿qué había pasado después? ¿Por qué no había más entradas en el diario? ¿Cómo había llegado el cuaderno de vuelta al jacarandá de su casa? No, murmuró Diego, negando con la cabeza. No puede ser. Si ella pudo esconder el diario aquí, significa que logró escapar. Significa que volvió a casa. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no tenían sentido. Si Valentina hubiera vuelto, ellos lo habrían sabido. El jardín había estado bajo su vigilancia constante durante todos estos años. ¿Cómo podía haber regresado sin que la vieran? Sofía se puso de pie lentamente y caminó hacia el tronco del jacarandá. Sus manos acariciaron la corteza rugosa, buscando respuestas que el árbol no podía darle. Alguien más puso el diario aquí, dijo finalmente. Alguien que conocía nuestro jardín, que sabía la importancia del jacarandá para nosotros. Diego se acercó a su esposa, sintiendo como una nueva esperanza comenzaba a germinar en su pecho junto con un terror aún más profundo. ¿Crees que? Comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. ¿Que Valentina está viva y que alguien le dio el diario para que lo pusiera aquí? ¿O que alguien encontró el diario después de que ella ya no pudiera hacerlo por sí misma? Las dos posibilidades eran igualmente terribles y esperanzadoras a la vez. Diego marcó el número de la comisaría con dedos temblorosos. Después de 12 años de silencio, finalmente tenían algo concreto que reportar.
Cuando contestó el oficial de turno, Diego apenas pudo articular las palabras. Habla Diego Mendoza. Mi hija Valentina desapareció hace 12 años. Acabamos de encontrar su diario. 20 minutos después, 2 patrulleros se estacionaron frente a la casa de la calle Defensa. El inspector García, un hombre joven que había heredado el caso después de la jubilación del comisario Rodríguez, examinó el diario con expresión grave. Señores Mendoza, dijo después de leer las primeras páginas, esto es evidencia crucial. Van a tener que entregárnoslo para análisis forense. No, dijo Sofía con voz firme. Este diario es lo único que nos queda de nuestra hija. Señora, entiendo su dolor, pero este cuaderno podría contener pistas sobre una red de tráfico de menores. La letra, las fechas, incluso las huellas dactilares podrían ayudarnos a encontrar a los responsables. Diego tomó la mano de Sofía. Él tiene razón. Si hay otros niños en peligro. Sofía cerró los ojos y asintió lentamente. Entregar el diario era como perder a Valentina otra vez, pero sabía que era lo correcto. El inspector García prometió mantenerlos informados de cualquier desarrollo. También les aseguró que el caso de Valentina sería reabierto con la más alta prioridad. Basándome en lo que describe su hija, estamos buscando un lugar cerca del agua, posiblemente en la zona del río. La descripción coincide con varios casos similares que hemos estado investigando en los últimos años. Después de que se fueron los policías, Sofía y Diego se quedaron solos en el jardín devastado por la tormenta. El hueco en el jacarandá parecía ahora un ojo vacío que los observaba, habiendo entregado finalmente su secreto más precioso. ¿Crees que la vamos a encontrar?, preguntó Sofía. Diego la abrazó fuertemente. Por primera vez en 12 años, no sabía qué responder. El diario les había dado respuestas, pero también había abierto preguntas aún más terribles. No lo sé, susurró contra su cabello. Pero ahora al menos sabemos que alguien más conoce la verdad. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Se quedaron despiertos en la cocina, mirando a través de la ventana hacia el jacarandá. El árbol se veía diferente ahora, menos misterioso pero más triste. Ya no era el guardián de un secreto, sino un testigo mudo de una tragedia que recién comenzaban a comprender. Capítulo 7. El reencuentro imposible. 3 semanas después del hallazgo del diario, el inspector García llamó a la casa de los Mendoza con noticias que cambiarían sus vidas para siempre. Su voz sonaba cautelosa cuando pidió que fueran a la comisaría inmediatamente. ¿Encontraron algo?, preguntó Diego por teléfono, su corazón latiendo aceleradamente. Prefiero hablar en persona, señor Mendoza. Pero sí, tenemos noticias importantes. El viaje en colectivo hasta la comisaría se sintió eterno. Sofía se aferraba a la mano de Diego mientras Buenos Aires pasaba por la ventana como una película borrosa. Ambos habían envejecido visiblemente en las últimas semanas. El hallazgo del diario había reabierto heridas que habían aprendido a convivir con ellas, pero que nunca habían sanado realmente. En la comisaría, el inspector García los esperaba en su oficina junto a una mujer mayor que se presentó como la doctora Silvia Morales, psicóloga forense especializada en casos de tráfico de personas. Señores Mendoza, comenzó García, gracias al diario de Valentina, hemos logrado identificar la ubicación donde fue mantenida. Era un edificio abandonado en la zona de Puerto Madero, cerca del río, exactamente como describía en sus escritos. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era. ¿Ya no está ahí? El lugar fue desmantelado hace aproximadamente 11 años. Encontramos evidencias de que fue usado para retener menores, pero los responsables desaparecieron sin dejar rastro. Diego se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Y Valentina? ¿Encontraron algo de ella? La doctora Morales intervino con voz suave pero profesional. Señor Mendoza, necesito prepararlos para lo que vamos a contarles. En este tipo de casos, después de tanto tiempo. Díganos de una vez, interrumpió Sofía. 12 años esperando. Podemos manejar la verdad. El inspector García abrió una carpeta sobre su escritorio. Encontramos registros médicos de un hospital público.
Una niña de aproximadamente 9 años fue ingresada en octubre de 2012 con síntomas de desnutrición severa y trauma psicológico. No tenía documentos de identidad y no recordaba su nombre real. Valentina, susurró Diego. Las fechas coinciden con la última entrada del diario. La niña fue encontrada vagando por las calles del barrio de La Boca, en estado de shock. Los médicos indicaron que había escapado de algún tipo de cautiverio prolongado. Sofía se puso de pie bruscamente. ¿Dónde está ahora? ¿Qué pasó con ella? Fue trasladada al sistema de protección de menores bajo el nombre de Esperanza García, porque era lo único que repetía constantemente: tengo esperanza, tengo esperanza. Los trabajadores sociales pensaron que era su nombre. La doctora Morales continuó la explicación: la niña fue adoptada por una familia de Rosario 6 meses después. Los registros indican que se adaptó bien, aunque nunca recuperó completamente sus memorias anteriores al cautiverio. ¿Adoptada?, preguntó Sofía, sintiendo como si el mundo se tambaleara. ¿Por qué no nos contactaron? ¿Por qué no revisaron los casos de niños desaparecidos? El inspector García bajó la mirada. En 2012, el sistema de protección de menores tenía muchas deficiencias. Los protocolos de búsqueda no estaban bien coordinados entre provincias. Fue un error terrible del sistema. ¿Dónde está ahora?, preguntó Diego con voz quebrada. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado, dijo García. Hace 2 días recibimos una llamada de una joven de 19 años llamada Esperanza García. Había visto en las noticias que habíamos reabierto el caso de Valentina Mendoza y que habíamos encontrado evidencias nuevas. Sofía se aferró al brazo de Diego. ¿Ella se acordó? Al parecer, el ver las fotos de Valentina en televisión despertó memorias fragmentadas. Recordó su nombre real, recordó el jacarandá, recordó que tenía padres que la buscaban. La doctora Morales añadió: es común que los traumas infantiles severos bloqueen memorias, pero que eventos significativos puedan desencadenar su recuperación años después. ¿Podemos verla?, preguntó Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella quiere conocerlos, respondió García. Pero debo advertirles que no es la misma niña que perdieron hace 12 años. Ha vivido experiencias traumáticas. Ha crecido en otra familia. Es prácticamente una extraña. Es nuestra hija, dijo Diego firmemente. Sin importar qué haya pasado, es nuestra Valentina. 1 hora después, en una sala de reuniones de la comisaría, Sofía y Diego esperaban con el corazón en la garganta. Cuando se abrió la puerta, entró una joven alta de cabello castaño largo, con los mismos ojos verdes que recordaban, pero con una mirada que había visto demasiado para su edad. ¿Mamá? ¿Papá?, preguntó con voz temblorosa. Sofía se levantó lentamente, extendiendo sus brazos. Valentina, mi bebé. El abrazo que siguió fue silencioso y lleno de 12 años de dolor, esperanza y amor incondicional. Diego se unió a ellas, formando un círculo que había estado roto durante demasiado tiempo. Puse el diario en el árbol, susurró Valentina contra el hombro de su madre. Hace 3 años logré volver a la casa. Los vi a través de la ventana, pero tuve miedo. No sabía si me iban a reconocer, si todavía me querían después de todo lo que había pasado. Nunca dejamos de quererte, le dijo Diego, acariciando su cabello. Ni un solo día. Sé que tengo otra familia ahora, dijo Valentina, separándose ligeramente para mirarlos a los ojos. Ellos me salvaron, me dieron amor cuando más lo necesitaba. Pero ustedes son mis verdaderos padres. Siempre lo fueron. Sofía tocó el rostro de su hija, memorizando cada rasgo que había cambiado, pero reconociendo en ella la niña de 7 años que había perdido. ¿El jacarandá sigue ahí?, preguntó Valentina con una sonrisa tímida. Más grande que nunca, respondió Sofía. Te estaba esperando. Cuando finalmente regresaron a la casa de San Telmo, el jardín había sido limpiado de los restos de la tormenta. El jacarandá se alzaba majestuoso en el centro, con nuevos brotes verdes que prometían una floración espectacular en la próxima primavera. Valentina caminó lentamente hacia el árbol y puso su mano sobre el tronco, cerrando los ojos. Gracias, susurró,
y aunque nunca supieron si se dirigía al árbol, a sus padres, o a la vida misma, Sofía y Diego entendieron que algunas palabras trascienden su significado literal. Esa noche, por primera vez en 12 años, la familia Mendoza cenó junta bajo las ramas del jacarandá. No era la misma familia que había sido, y nunca podría serlo, pero era una familia completa otra vez. Y a veces, pensó Sofía mientras observaba a su hija adulta contarle sobre su vida, los milagros no llegan como esperamos, sino como necesitamos. El diario había cumplido su propósito, había traído a Valentina de vuelta a casa.